Muy buenas tardes, gracias por atender la invitación a la teleconferencia de hoy, 17 de junio del 2015. Recordemos que este espacio es gracias a la Alcaldía de Medellín y a la Secretaría de Salud. Hoy están todos los estudiantes de la capacitación del adulto mayor de 45 años, una prioridad en el Plan Decenal de Salud Pública. Son los invitados muy especiales a esta teleconferencia y también las demás personas que estén interesadas en el tema de dislipidemias en el mundo actual. Nos acompaña como facilitador el doctor Pablo Robles Vergara. Él va a estar explicando el tema durante una hora. Si usted tiene preguntas relacionadas con el tema, por favor tome atenta nota, porque después de la explicación del tema vamos a tener un espacio de preguntas y el doctor tratará de resolverlas todas y cada una de ellas. Esas son las recomendaciones para el inicio de la teleconferencia. Sean de nuevo todos muy bienvenidos. Los dejo con el doctor Pablo Robles Vergara. Doctor, bienvenido. Buenas tardes a todos. Me siento muy contento de tener la oportunidad de estar con ustedes, y la idea es precisamente hacer algunas información sobre el mundo actual del manejo de lípidos. Esto, como van a ver, ha dado un vuelco en el último año, y yo espero que muchos de ustedes lo conozcan, y los que no lo conocen, pues vamos a compartir precisamente estos minutos. Ustedes saben que los lípidos hacen parte de algo muy importante, que es los factores de riesgo cardiovasculares. Dentro de estos factores de riesgo cardiovasculares perdón, que tengo alguna dificultad aquí en pasar la diapositiva. Ok. Recuerden entonces, como decía, que este es uno de los factores de riesgo cardiovasculares modificables. Y es muy interesante mirar cómo en la introducción un repaso de lo que estamos acostumbrados a hacer todos en el ejercicio diario, y es que estamos acostumbrados a manejar la enfermedad. El paciente ya muy enfermo cuando tiene daño de órgano blanco. Pero recuerden que todos nacemos marcados por los genes, o sea, la herencia, y depende cómo vivimos y con quién vivimos y cómo vivimos, o sea, de acuerdo con nuestros factores de riesgo y en el medio donde estemos, a través del tiempo es que se nos presenta la enfermedad. Y aquí la importancia de estas modificaciones en este sentido. El otro aspecto importante de la atención actual en medicina está dada de que si todos estamos acostumbrados a tratar la enfermedad, al enfermo ya con daño de órgano blanco, la tendencia moderna y el trabajo grande de la OMS, a través de todos los gobiernos del mundo, es que modificamos nuestro estilo de atención y estemos muy pendientes de los estados subclínicos, o sea, aquella gran cantidad de personas que aparentemente están sanas o que no se quejan de nada, pero muchos de ellos asisten a nuestras consultas y ya tienen un daño de órgano blanco que, aunque no ha hecho sintomatología, estamos en la obligación de detectar. El ejemplo clásico es el paciente con síndrome metabólico, que uno con verlo entrar a la consulta ya uno detecta que tiene una enfermedad subclínica, aunque aparentemente no tenga clínica. Y el otro aspecto grande, importante, es toda aquella población, aquella comunidad que está en sus casas, que está en sus sitios de trabajo, que está en sus sitios de diversión y que está expuesto a los factores de riesgo. Entonces, indudablemente, la tendencia moderna, la llamada atención en el mundo es precisamente no limitarnos al enfermo en sí, sino estar atento al estado subclínico y ojalá modificar los factores de riesgo, o sea, las diferentes etapas de la prevención. Esto nos lleva a que ha habido unos grandes cambios en los últimos años para la concepción de los servicios de salud. Anteriormente estábamos acostumbrados a que había programas exclusivos de manejo de lípidos, manejo de hipertensión arterial, otros eran de diabetes. Hoy en día, en base precisamente al riesgo que se llama global,
donde ya no solamente es un factor de riesgo, sino que se mira en conjunto de una manera holística al individuo, encontramos que en el caso concreto de las enfermedades vasculares, el daño principal está dado por el endotelio, y ese daño del endotelio, cuando se altera, recuerden ustedes que el endotelio nos valora desde un punto de vista si estamos sanos, vamos a estar en vasodilatación. Cuando nos enfermamos o envejecemos es porque estamos en vasoconstricción. Y esa expresión de ese daño endotelial se puede dar en diferentes condiciones. Algunos harán una diabetes, otros harán una enfermedad coronaria, otros harán una enfermedad cerebrovascular, otro tendrá alguna amputación de un miembro inferior. Pero lo importante entonces es que la enfermedad vascular es multifactorial, y en ese sentido la multifactorial, la clasificación del riesgo global es básica. Por eso vamos a tratar este tema como base fundamental del manejo de lípidos. El otro concepto importante es, si ya lo habíamos dicho, nacemos marcados genéticamente. Las condiciones de los factores de riesgo donde estemos y el medio ambiente donde está hará que tengamos un endotelio funcional o no, o disfuncional. Y una de las características iniciales del daño endotelial está dado por un fenómeno de aterosclerosis o de hipertensión arterial, por los dos juntos. A través de la aterosclerosis, en lo que se llama el continuum vascular, recuerden ustedes que esta placa de ateroma va a tener un aspecto progresivo, donde nacemos todos con estrías amarillas, tenemos placa de ateroma y puede haber daño en cualquier órgano, en este caso el corazón, con diferentes entidades, o una enfermedad coronaria, o una isquemia simplemente, o una angina, o ya concretamente un infarto, o una muerte súbita, una arritmia, una dilatación ventricular, o una falla cardíaca, que es la gran epidemia que estamos viendo en este momento, o la enfermedad cardíaca terminal y la muerte. Este continuum cardiovascular es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque fíjense que se inicia con el control de los factores de riesgo, donde si manejamos los lípidos a tiempo adecuado, vamos a actuar a través de la aterosclerosis, y la medicina moderna permite hoy en día frenar este fenómeno de aterosclerosis o inclusive regresarnos, evitando este continuo. Dato que es supremamente importante desde el punto de vista de lo que manejamos a diario. Por un recorderis aquí rapidito de cuáles son los factores de riesgo vasculares. Recuerden ustedes que hay unos generales o demográficos, donde la edad es un factor determinante. En la medida que envejecemos, lógicamente tratamos de enfermarnos más, y la prevalencia de estas enfermedades cardiovasculares son mayores, la primera causa de muerte. El género es fundamental. Hasta hace poco decíamos que los hombres estábamos más expuestos que las mujeres. Esto ha cambiado. ¿Por qué? Porque la mujer se puso pantalón, la mujer fuma, bebe, trabaja, se estresa más que el hombre, y ya no es infrecuente que la mujer, antes de que tenga la menopausia, se infarte. Cada día estamos viendo más mujeres infartadas ya antes de la menopausia. Otro aspecto importante y un factor de riesgo grande, fuerte, es la historia familiar. Esto no merece comentarios, donde hay una historia de muerte súbita o de infartados por debajo de los 50 años, hombres, o 60 mujeres, indudablemente es un riesgo grande. Indica que esos es herencia, esos cromosomos están muy marcados y lógicamente es un riesgo bastante alto. Otro factor grande, importante, son los factores socioeconómicos, donde la pobreza es un factor de riesgo de impacto. ¿Por qué? Porque el individuo que es pobre indudablemente tendrá una educación menor, tendrá menos acceso a una educación, a una comida, una alimentación adecuada, entenderá menos lo que le decimos desde el punto de vista de los conceptos preventivos, donde no asistirá a las consultas adecuadas, donde tiene dificultades precisamente para tomar los medicamentos tal como son, el acceso a ellos. Entonces, un factor grande dentro de los que se llaman los factores de la salud, los socioeconómicos, y en nuestro medio son supremamente importantes. Una de las características grandes de este factor de riesgo precisamente es lo que estamos viendo a diario. Con toda la crítica que hay a la Ley 100, hoy en día la ofrecemos a muchísimos colombianos, muchas oportunidades, en el caso concreto de vasculares, hasta lo último que ofrece la medicina en el mundo, la tecnología, con STEM y revascularizaciones. Estos pacientes salen de las clínicas y al volver a su medio, los factores precisamente socioeconómicos, o no toman los medicamentos, no pueden asistir a las consultas,
y lógicamente recaen rápidamente. Es lo que la OMS ha llamado una carga de enfermedad mayor, precisamente en personas mayores de 65 años comparados en los países nuestros, comparados con los que se dan en los países industrializados. Otro factor de riesgo importante es el bajo peso al nacer, y aquí nace entonces la necesidad que tenemos de hacer un control adecuado de la embarazada en su nutrición. El niño que nace con un bajo peso al nacer tiene 5 veces más oportunidades de ser diabético o de terminar con un problema cardiovascular que el que no tiene un bajo peso al nacer. El cigarrillo no necesita más comentarios, es de los más fuertes que hay, la hipertensión también, y indudablemente quedan otros factores que se llaman metabólicos, donde los lípidos juegan un papel fundamental, y van a ver que dentro de los lípidos hoy se le da cada día más importancia al LDL. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque por internet han salido últimamente muchos conceptos y muchos comentarios y artículos de que un cirujano en tal parte, en tal otra, no cree que los lípidos sean lo fundamental. En nuestro sistema que es de mercado, donde la propaganda dice que el huevo no es peligroso y que la carne no tiene ningún problema, se pueden comer hamburguesas y todo esto que no juega un papel importante. Cada día hay más evidencia que los lípidos tienen un impacto en nuestro sistema vascular, o sea, no podemos dejarnos convencer de la propaganda comercial en ese sentido. Vamos a profundizar hoy precisamente en el manejo de lípidos. Otro factor de riesgo es la diabetes mellitus, y quedan otros factores de riesgos que se llaman metabólicos, que son más raros, son para casos individuales en personas muy jóvenes que los lípidos son normales, hay que buscarle homocisteína o trastornos de coagulación como los que ven en la proyección. Esto ya es para casos más raros en los cuales ustedes tienen un paciente relativamente joven que se infarta, no tiene factores de riesgo clásicos conocidos que vimos anteriormente, entonces hay que buscar esto ya mucho más detallados. Con estos factores de riesgo, entonces ustedes dirán, bueno, ¿y qué pasó con la obesidad, el sedentarismo, la dieta heterogénica? Claro, juegan un papel supremamente importante, sin embargo, solos como tal no han sido aceptados, sin embargo, juegan, como les decía, un papel predominante desde el punto de vista de las enfermedades crónicas. Esta es una diapositiva que me gusta presentarlas en mis charlas, porque es un estudio que se hizo, se llama el INTERHAR, es un estudio que se hizo en 52 países, Colombia participó, y lo que se encontró es precisamente que el 80% de las muertes de origen coronario, o problemas coronarios agudos, son explicados por 4 factores de riesgo. Pero lo interesante de esto es que ha habido nuevos estudios en este mismo sentido, y se ha encontrado que entre el 40 y 60% de los cánceres en el mundo son por estos mismos factores de riesgo. Miren ustedes cómo el primero son los lípidos, el segundo el cigarrillo, el tercero la diabetes y el cuarto la hipertensión. Todos son factores modificables, entonces muy importante que los tengamos en cuenta. Ahora, cuando yo digo esto, no solamente es para tener en cuenta, como decimos habitualmente, para los pacientes, para la comunidad. No, esto tiene que comenzar con nosotros mismos y tiene que comenzar con nuestras familias, con nuestras parejas, con nuestros hijos, con nuestros padres, porque precisamente cuando hablamos de factores de riesgo no es hacia afuera, sino que lógicamente a través de nosotros mismos, de nuestras familias y lógicamente para nuestras comunidades. Así que tenemos que mirarlo nosotros mismos cómo lo estamos manejando. Yo creo que esta diapositiva no se le hace raro a ninguno de ustedes, porque esto es lo cotidiano en la cultura nuestra, ¿cierto? Aquí falta otra que no la traigo, pero que es un pariente que se acostumbra a tener y está muy relacionado a la fábrica de licores de Antioquia. Entonces, tengo muy en cuenta porque esta es una de las dietas heterogénicas, precisamente que si abusamos de ella, indudablemente caemos en el riesgo de los problemas vasculares. ¿Qué es lo que pasa con una dieta heterogénica? Recuerden ustedes que el 25% del colesterol que tenemos en nuestra sangre depende de lo que comemos. El resto lo produce el cuerpo nuestro a través de una síntesis hepática. Lo que va sucediendo es que a través de unas lipoproteínas se van depositando en las arterias y eso se va a expresar de acuerdo al tiempo y lógicamente la herencia que tenemos y lógicamente los factores de riesgo que disponemos con patologías en diferentes órganos. Ya puede ser una hipertensión arterial, puede ser un problema anginoso, un infarto de miocardio o una obstrucción arterial.
importante es tener en cuenta que el 25% viene de la dieta y el resto lo producimos nosotros. Eso explica el por qué a algunos pacientes indudablemente le quitamos las grasas saturadas. El paciente en realidad nos sigue esas recomendaciones, le hacemos controles y el paciente sigue alto. ¿Por qué? Porque es un productor endógeno de lípidos y la dieta simplemente lo que hacía es sobreponer lo que estaba produciendo él. ¿Qué sucede en realidad con los lípidos en la sangre? Vean ustedes, este es un corte de una arteria y vean ustedes una placa central. ¿Qué tiene esta placa central? La placa central es producida principalmente de lípidos, de lipoproteínas, donde la base fundamental de esas lipoproteínas es el LDL. El LDL es el que compone principalmente esto que ustedes están viendo aquí. Entonces, cuando le hacemos a una persona un perfil lipídico y tiene un LDL aumentado, es una expresión de que ese individuo en sus arterias, no exclusivamente de las coronarias, las arterias pueden estar en cualquier sitio. Esto es muy importante, la medicina moderna ha precisamente identificado esto. Y eso explica por qué una persona puede tener un infarto, pero puede tener un problema obstructivo arterial, o puede tener un problema coronario, no solamente, sino también de carótidas o cerebral. Vuelvo otra vez, el concepto es que este LDL, ¿por qué se deposita y por qué se oxida? Y si se oxida, le sucede algo parecido a lo que pasa con la mantequilla cuando la dejamos al medio ambiente. Se vuelve rancia, o sea, se vuelve muy friable. Entonces, ¿qué sucede? Que esta placa, en la medida en que crece, si nos ponemos esos factores de riesgo, puede ir aumentando hasta llegar a un momento que pone en peligro la luz del vaso. Eso se ha visto que puede suceder, y si llega a obstruir del todo el vaso, va a dar lo que se llama un infarto con la elevación del segmento ST. Pero otra posibilidad es la más común, eso apenas se ve en el 25% de los casos. Cuando un paciente tiene un infarto con elevación del segmento ST, el pronóstico no es tan malo como cuando esta grasa friable se desprende y obstruye un vaso a distancia. ¿Por qué? Porque entonces, en el primer caso, cuando hay una obstrucción, se hace un proceso muy lento, y la naturaleza es muy sabia, crea una circulación colateral, y por eso es que la elevación del segmento ST, el pronóstico no es tan grave como cuando es tan agudo porque se desprende una placa. Fíjense que son dos cosas completamente distintas. Ahora, ¿cuál es el avance grande de la medicina en los últimos años? Que si tratamos a los pacientes con un LDL aumentado, que tienen placas de ateromas, como las que les estoy mostrando, si le damos una estatina a una dosis adecuada, eso es lo que vamos a comentar, esta grasa, este LDL, se vuelve duro y llega un momento que se puede calcificar. Y no solamente es que se puede calcificar, sino que si damos una dosis suficientemente adecuada para el nivel en que están, es posible que se revierte el proceso. O sea, se limpia esta placa de ateroma. Miren lo importante que es entonces en un individuo hacer el diagnóstico de la dislipidemia y tratarlo adecuadamente. Entonces estamos, a través de este factor de riesgo, evitando muchas morbilidades precisamente en nuestros pacientes. Esto es lo que estamos viendo, el paciente sigue la placa hasta que llega un momento en que obstruye el vaso y ya dispara entonces una cascada de coagulación con precisamente adhesión de plaquetas, ¿cierto? Fibrina, con obstrucción total del vaso. Esto es lo que vemos ya en la clínica entonces con un paciente ya con un dolor precordial clásico. Y si este paciente tiene acceso en el área metropolitana, por ejemplo, de ir rápidamente a un medio, se le hace una arteriografía, una coronariografía, y lo que vamos a encontrar es la obstrucción del vaso. Esto hoy en día se sabe que llega en un sitio adecuado, y lo que hacen es que en un vaso que está cerrado, lo abren de nuevo y le ponen este tipo de resorte que son los stent, que hay diferentes clases de stent. Y eso lógicamente evita que ese vaso que está obstruido se vuelva a cerrar. Entonces fíjense, este es el avance grande de lo que podemos hacer. Ahora, vuelvan ustedes a los factores de riesgo socioeconómicos. ¿Qué es lo que estamos viendo en nuestros pacientes? Sobre todo en el régimen subsidiado. También lo vemos en el contributivo, pero más en el subsidiado. Que este paciente sale de la clínica más o menos a la semana y vuelve donde ustedes, generalmente sin historia, sin saber de qué se hizo. Estamos tomando clopidogrel
y para que este vaso no se cierre de nuevo y no se dañe este stent, el clopidogrel es fundamental, fundamental. No es infrecuente que llegue el paciente al mes donde ustedes sin tomar el clopidogrel. Estos son los casos que hacen una restenosis y se pierde precisamente no solamente el costo, que más o menos entre 30 y 40 millones de pesos cuesta, sino el sufrimiento humano para ese individuo y para esa familia. O sea, estos son datos fundamentales en la revisión de los pacientes cuando ustedes los tengan. Entonces volvemos otra vez. Esta placa que está llena de LDL. Los estudios van desde experimentales a grandes estudios poblacionales. Cada día demuestran que el manejo del LDL, y sobre todo con estatina, es favorable. Y aquí viene algo de las cosas nuevas. Estamos acostumbrados a manejar con el ATP3 precisamente el problema de las patologías. Y el ATP3 nos decía que tenemos los pacientes de riesgo, precisamente en riesgo alto. Entonces, si tienen riesgo alto, entonces el LDL debe estar por debajo de 100. Riesgo medio, el LDL por debajo de 130, y si no tiene ningún factor de riesgo es latente, que llamamos menos de 160. Esto es lo que veníamos trabajando 10 años, los últimos 10 años, se llama el ATP3. Y esto van a ver ustedes, muchachos, que esto ha cambiado. Porque ya salió el ATP4. Entonces es algo muy interesante en la medicina que a través de la historia se ha demostrado, y en la medicina del siglo XXI pues será igual a la del siglo XXII. Las verdades de hoy son las mentiras de mañana. Por eso uno no puede ser tan ortodoxo ni puede ser tan fanático de las cosas. ¿Por qué? Es posible que lo que digamos hoy, y van a ver los cambios que hay hoy, dentro de 4 o 5 años o 10 años, también vamos a decir, eso era diferente. Entonces, tengan en cuenta eso, y eso por eso hay que estar al día en la medicina, porque las cosas están cambiando. ¿Y qué se encontró? Recuerden ustedes que es fundamental entonces la clasificación del riesgo global, por eso lo decía al comienzo, es básico para hacer una buena atención del paciente, o sea, para definir la conducta en el paciente. Por eso el riesgo global es fundamental. Si el riesgo global no lo hacemos bien, todo de en adelante de lo que hacemos está muy mal. Por eso los auditores encuentran que precisamente hay muchas fallas en este sentido. ¿Y cómo hacíamos el riesgo global? Vamos a repetir, a través de Framingham, porque no era solamente un solo dato, sino que eran con varios. Entonces, por eso, en el caso concreto de lípidos, lo vamos a ver, la cifra de lípidos no indica la conducta adecuada. Lo mismo lo vamos a ver en hipertensión arterial, lo mismo lo vamos a ver en el diabético con la glicemia, la glicosilada. Es el riesgo global el que dice la conducta definitiva que debemos hacer. Estamos acostumbrados entonces a hacer la clasificación del riesgo a través de Framingham. Pero ha habido muchas críticas con Framingham. Esto es lo que veíamos anteriormente, ¿cierto? Alto, medio y latente. El alto es cuando ya tenía un daño de órgano blanco, el medio con 2 o más factores de riesgo, y el síndrome metabólico estaba ahí, por eso lo hacíamos rápidamente, y habitualmente hacíamos las tablas de Framingham precisamente en este grupo, el paciente que no tenía tantos factores de riesgo, que tenía daño de órgano blanco. Pero ¿qué se encontraba con eso? Con las críticas que había, de que esto fue hecho en Framingham, que es un estado norteamericano muy rico, de gente blanca, de ojos azules, hablando inglés, monos, y no había una validación en nuestro medio. Entonces se sabía que con estas tablas, recuerden ustedes que hay para hombres y mujeres, se sobreestimaba el riesgo. Eso significa que éramos conscientes que a muchas personas en Colombia le dimos en los últimos 10 años estatinas que posiblemente, y medicamentos que posiblemente no necesitaban. Resulta que una universidad en Colombia, la Javeriana en concreto, con su grupo de epidemiología clínica, el doctor Muñoz y el doctor Álvaro Ruiz, encontraron un grupo importante en el hospital militar donde se podía aplicar Framingham y se podía validar precisamente estas tablas. Y se encontró, como se sabía, que indudablemente sobrevaloraba el riesgo. Entonces, para que ustedes puedan tener una aplicación adecuada en Colombia, y esto es muy nuevo, tienen que multiplicar el total que lo da la tabla, ¿cierto? Recuerden ustedes, tienen 5 ítems, se lleva el puntaje total, y ahí nos decía si era latente, intermedio o alto. Resulta que ustedes, este puntaje total
tienen que multiplicarlo por 0,75. Y si les da igual o mayor a 10, es que es alto. Entonces fíjense que aquí ya no hay sino riesgo alto o no alto. Tengan muy en cuenta eso. Fíjense un cambio total lo que veníamos trabajando hasta hace poco. Y esto ya es una validación en Colombia, de los pocos países en el mundo que ha validado su experiencia en este sentido. ¿Por qué? Porque entonces hay una cosa muy nueva en el mundo, y es que los americanos nombraron un comité que hacía 2 años venían trabajando precisamente para revisar precisamente la ATP3, y ellos precisamente trabajaron en algo muy importante que no se había hecho anteriormente, y este grupo de expertos ya no era para dar su concepto de acuerdo con su experiencia, que es anecdótico, sino que ellos se asesoraron de un grupo muy fuerte de epidemiología en el mundo y solamente cogieron trabajos que estuvieran basados en evidencia. Tiene que ya aquí cambia completamente. Como hicieron basado en la evidencia que demostrara que esos trabajos sí eran controlados con placebos, dobles ciegos, y que precisamente tuvieran la calificación de la evidencia. Entonces, miren lo que se encontró. Se encontró algo muy interesante. Y una vez les digo, bueno, contestaron estas preguntas, que eran de mucho interés, las metas de LDL, porque antes no había estudio. Decíamos que 100, 130 y 160 de acuerdo al riesgo, pero no había estudio precisamente basado en esas metas. Simplemente los estudios decían, están ahí, pero no se había visto si eso impactaba o no. Segundo, siempre ha habido la inquietud, bueno, la seguridad de estos medicamentos para bajar el colesterol, ¿qué tan cierto es? Decíamos, llevamos muchos años usándolo, pero no había estudios que demostraran si sí o no. Algo muy importante es identificar a quién. Ya veíamos que estábamos sobrevalorando el riesgo, pero estábamos utilizándolo en muchas personas y grupos de beneficios de pacientes. Esto es muy importante. Pero de una vez les digo, ¿qué encontró este grupo de expertos? Que los únicos que sirven de medicamentos que bajan el colesterol y que disminuyen el riesgo, o sea, la mortalidad, son las estatinas, muchachos. Es un cambio total. Todos los otros medicamentos que veníamos utilizando, aunque bajan el colesterol, los triglicéridos, no se ha demostrado que bajen el riesgo cardiovascular. Miren qué cosa tan interesante es. Y nosotros que decimos que somos científicos, que sabemos todas, y nos burlamos de pronto de los empíricos o de los que hacen medicinas alternativas. Pues miren, más de 10 años utilizando medicamentos que se vienen a demostrar que no servían. Ahora, ¿en quién debemos pedir un perfil lipídico? Esto es muy importante. En todo diabético, en toda persona que ya ha tenido un problema vascular, o sea, una angina, o una isquemia cerebral transitoria, o una claudicación intermitente, o se infartó. Todas esas personas indudablemente necesitan hacer el perfil lipídico. Los hipertensos. Ojo, muchachos, que la cuenta de alto costo hace un mes acaba de decir que apenas el 30% de los pacientes hipertensos se les pide lípidos. Miren que eso se llama la inercia clínica. Aquí no es rajar del presidente, ni del ministro, ni del gerente de la IPS, ni de la EPS, es de nosotros mismos. La crítica es para nosotros mismos. Solamente el 50% de los pacientes reportados hipertensos están en metas. Y se supone que con lo que tenemos en el POS, pues debíamos tenerlos en el 85% de ellos. Entonces son datos que los pongo a reflexionar para no rajar de los demás o hablar de los medicamentos, sino de nosotros mismos. Todos los fumadores hay que pedirle perfil lipídico. Los obesos, que tienen índice de masa mayor de 30, o tienen perímetro abdominal mayores de 90 en hombres y de 80 en las mujeres. Hay un estudio reciente que decía 94, pero grábense siempre 90. Los que tienen esa historia familiar de enfermedades coronarias, por lo que les decía, sobre todo los que tienen hiperlipidemias primarias, eso lo vemos en el oriente cercano. Todos los renales crónicos, muchachos, y este sí que es importante, porque resulta que el LDL oxidado no solamente es tóxico para el endotelio vascular, sino también para el glomérulo. Entonces, si un paciente lo tenemos clasificado hasta riesgo 3 o 4, es clave, y los nefrólogos dicen que debe tener un LDL por debajo de 100, y ojalá por debajo de 70. Fundamental, no se les olvide esto, porque es el que progresa al estadio 4 y 5, y cuando ya precisamente va camino a diálisis.
Y aquellos, todo hombre mayor de 40 años y mujeres mayores de 50 años. Sin embargo, la guía del Ministerio de Salud dice que todo colombiano mayor de 18 años, si tiene riesgos familiares, debemos pedir un perfil lipídico. Así que ténganlo muy en cuenta. Bueno, ¿y qué tenemos para tratar precisamente los lípidos? Es el LDL oxidado. Tenemos los estilos de vida saludable y los medicamentos. Y dentro de los medicamentos están las estatinas y medicamentos no estatinas. Ya les dije que entro contra este grupo de expertos, que los únicos que sirven, que bajan la morbimortalidad, son las estatinas. Aunque los otros bajen también colesterol y triglicéridos. Entonces tengan en cuenta estos nuevos conocimientos. En los estilos de vida, recordemos, la dieta saludable, fundamental, el ejercicio, fundamental, 150 minutos semanales, 75 si es muy fuerte, que sea alterno, evitar el fumar. Es muy difícil que un paciente fumador se le pueda controlar precisamente los lípidos si sigue fumando. Lo mismo que el hipertenso, sobre todo si recibe betabloqueadores, es muy difícil ponerle meta. Y controlar el peso, esto es fundamental, estos 4 factores de riesgo. Ningún medicamento es mágico. Pueden tomar el último, la dosis máxima, si no sigue estos estilos de vida saludable, es muy poco probable que llegue a metas. Así que no se puede negociar. No es decirle, tome este medicamento que es el último hasta dosis alta, pero vuelva al chicharrón, al aguardientico y a las grasas saturadas. Definitivamente se necesitan las dos cosas. Y ya les decía, bueno, les repito, el control de lo que se ha encontrado con las estatinas, la evidencia de las estatinas ya es muy grande en ese sentido. Hace muchos años se conoce, tanto en prevención primaria como en prevención secundaria, que las estatinas son las que impactan. Son muchos los estudios poblacionales que hay a través del mundo en los últimos años, en los últimos 20, 25 años. Hay estudios de esto que ya van en 30 años, demostrándose que su efectividad y su poco efectos adversos precisamente en poblaciones grandes que lo están tomando, así que ténganlo muy en cuenta. Ahora, ¿por qué se ha encontrado que las estatinas sí, además de bajar el colesterol, sí bajan la morbimortalidad? Porque tienen otras características que no tienen los otros medicamentos, porque son antiinflamatorios, porque estabilizan la placa, porque son antitrombóticos y son proendoteliales. Si son proendoteliales, favorecen la vasodilatación en la parte funcional. Angiogénicos, o sea, favorecen el nuevo crecimiento de nuevos vasos, reducen la viscosidad sanguínea, que recuerden que ese es uno de los factores de riesgo, porque reducen también la permeabilidad, precisamente a través del endotelio, que es uno de los pasos de la fisiopatología, el paso precisamente del LDL a través de esos fenómenos. Estas consideraciones son las que no tienen los otros medicamentos y por eso precisamente son las que se ha visto que bajan la morbimortalidad. Hay una excepción, cuando salió este estudio que fue a finales del 2013, o sea hace un año larguito, ningún otro medicamento había demostrado esto. Ahora vamos a ver que hay otro que acaba de publicarse hace 8 días, se llama el IMPROVE, donde se demostró que la ezetimibe, que se estaba precisamente se había hablado muy mal de ella porque se pensaba que producía cáncer y que no servía para nada. Se acaba de sacar este estudio que llevaba 9 años y demostró que sí baja el colesterol, que sí baja la morbimortalidad y que no produce cáncer. Entonces ya, además de las estatinas, les queda la opción de la ezetimibe. Para que lo tengan muy en cuenta, la ezetimibe, ustedes han visto que la formulamos nosotros los internistas por CTC, porque no está en el POS. Ahora, ¿qué hay de nuevo en esto? ¿Quiénes se benefician de tomar estatinas y que lógicamente va a bajar la morbimortalidad? Entonces son 4 grupos de pacientes para tener en cuenta. Toda aquella persona que tiene un daño de órgano blanco por enfermedad aterosclerótica. O sea, todo paciente que o tiene una angina, tiene una isquemia cerebral transitoria, tiene un infarto, o tiene una enfermedad arterial periférica, o tiene un trombo en carótidas y está en riesgo de hacer una enfermedad cerebrovascular. Entonces, toda persona que ya tiene una entidad definida, un daño de órgano blanco. Segundo, toda persona que le pedimos un perfil lipídico y si ese LDL da por encima de 190, necesita tomar una estatina. Segundo grupo. Tercer grupo, y aquí viene un cambio grande,
los diabéticos, pero los diabéticos están entre los 40 y los 75 años. Y si el LDL está por encima de 190, es bola bola. Porque lógicamente por estar por encima de 190, sea diabético o no, necesita tomar estatina. Pero esto es diabéticos que están entre el LDL entre 40 y 189, fíjense que es distinto. Ahora, ¿por qué entre 40? Y lógicamente sin enfermedad todavía cardiovascular definida, ¿cierto? Porque si lo tuviera, pues están en los primeros grupos. Entonces, fíjense, diabéticos entre 40 y 75 años con LDL entre 70 y 189. Si tiene menos de 70 no justifica porque ahí está protegido. Y si tiene más de 190, lógicamente necesita tomar estatina. Ahora, ¿por qué entre 40 y 75 años? Porque no hay estudios que demuestren que personas menores de 40 años y mayores de 75 años, si toman una estatina, no se ha demostrado que eso los beneficia. Entonces, fíjense que si ustedes lo formulan, y es una de las recomendaciones del ATP4, si ustedes lo formulan, tiene que ser que se pongan de acuerdo con el paciente. Esto no es tan común en menores de 40 años, pero si es mayor de 75 años, si el paciente ya estaba tomando una estatina, déjenlo tomándola, y la está tolerando, no tengan problema, síganle la medicación. Pero en los pacientes nuevos, ya usted tiene la obligación de decirle, vean, hay unos medicamentos que en personas menores de 75 años ha demostrado que disminuyen la mortalidad con problemas vasculares. Pero en mayores no se ha demostrado. ¿Usted estaría de acuerdo que yo le formule esto? Y déjenlo en la historia anotado. Porque si ese paciente hace una radiomiolisis y se muere por insuficiencia renal, por la estatina que le dieron a esta edad, que es uno de los riesgos con la edad, y lo demandan, usted no tiene defensa, ¿cierto? O lo contrario, usted no se la dio, y el paciente se infartó y la familia dice, doctor, lo que pasa es que hay estos medicamentos que sabemos que son muy buenos, y usted por qué no se los dio, y por qué no nos dijo nada. Entonces, dejen en la historia ese concepto que le va a ayudar en caso de alguna dificultad. Entonces, el tercer grupo son esos diabéticos que están ahí. Y queda el cuarto grupo, que es supremamente importante. Ese cuarto grupo es aquellas personas que son sanas, que no se quedan de nada, que con alguna frecuencia van a consulta y dicen, yo quiero saber cómo estoy. Ni han tenido problemas cardiovasculares, ni son diabéticos. Y su LDL está entre 70 y 189. Recuerden, aunque esté aliviado y le dio más de 190, ya entró en el segundo grupo. Estos están por debajo. ¿Cierto? Este grupo es el que tenemos que hacerle la clasificación de Framingham. Es el que tienen que mirarle las tablas y multiplicar por 0,75 el valor total. Y si le da, aquí hay un error 10, ténganlo muy en cuenta que necesita tomar estatinas. Y se me quedó este error, que no sé por qué no se me borró. Entonces son los cuatro grupos, repito. Primero, el grupo de enfermos. Segundo, a todas aquellas personas aliviados o enfermos que tengan más de 190 LDL. Tercero, los diabéticos que no tienen más de 190, que están por debajo de eso, pero que están entre 40 y 75 años. Si les dan por encima de eso o por debajo, es de acuerdo con ellos. Y queden en la historia, que es importante, muchachos. Y queda el grupo grandísimo de gente sana, aliviada, que nos consulta porque quieren saber cómo estamos. Clasificamos Framingham, multiplicamos por 0,75 y si nos da 10 o más, a ese sí necesita una estatina. Ahora, ¿cómo damos esa dosis? Porque ya no trabajamos sobre las metas como veníamos trabajando. Entonces, la clasificación que hizo este grupo de las estatinas las clasificó las de alta potencia, la de moderada potencia y de baja potencia. ¿Cuáles son las de alta potencia? Son aquellas que a esta dosis, atorvastatina y rosuvastatina, son las únicas dos de alta potencia. Y las dos están en el post. Atorvastatina entre 40 y 80 miligramos, o rosuvastatina entre 20 y 40 miligramos, ¿qué beneficios tienen? Que van a bajarles ustedes los LDL mayor del 50% que disponen. Entonces un paciente que se infartó, está indicado darle una de estas dos a esta dosis, porque ustedes no van a contemporizar con la dosis que tengan. Esto es muy importante. ¿Qué problema tienen estas estatinas de alta potencia?
que se ha encontrado que la estatina, entre más dosis tope le dé usted, más peligro tiene de efectos adversos. ¿Cuáles son los efectos adversos más comunes? De intolerancia gástrica, de gastritis, de pirosis, o el riesgo grande es que tengan dolores musculares, y que de esos musculares progresen a una radiodiálisis y a una insuficiencia renal y la muerte. Así que tienen que tener muy en cuenta esto. Entonces, tenemos el grupo de alta potencia. ¿Para quiénes serán? Para aquel grupo grande que ya se enfermó o que está en riesgo alto, muy alto, porque tiene muchos factores de riesgo. Y se llaman de moderada potencia estas mismas dos, pero fíjense que las dosis cambian. Ya no son 40 y 80, sino 10 o 20 miligramos. Es un grupo muy grande de pacientes que lo vamos a manejar ahí. O la rosuvastatina entre 5 y 10. Y entra la que hemos hablado muy mal en los últimos años, y es la rosuvastatina, 40 miligramos, que se reivindica, muchachos. Los pacientes hablan mal de ella porque los médicos decimos, es que la IPS no da sino eso, y es que la IPS no da sino lo más malo. Lo que pasa es que ahora vamos a ver que aunque demos estas dos, que son las últimas en el mundo, si el paciente no sigue una dieta, si el paciente sigue tomando trago, si el paciente no controla su peso, si no hace ejercicio, no le van a servir. Entonces fíjense que nosotros nos encargamos de desprestigiar la rosuvastatina, como hemos encargado de desprestigiar muchos otros medicamentos, es porque el paciente no sigue los estilos de vida, téngalo muy en cuenta. En realidad, entonces, en el post tenemos atorvastatina, rosuvastatina y lovastatina. Lógicamente, ya a esta dosis, ya la lovastatina aquí con 20 miligramos no es suficiente, quedan 40 miligramos. En Colombia, el Ministerio de Salud creó un grupo de expertos, y precisamente antes de que ellos terminaran su trabajo, ¿para qué? Ese grupo de expertos para hacer una guía de lípidos, y antes de que ellos terminaran su trabajo salió la TP4. Ellos, es un grupo de epidemiólogos también de alto nivel en nuestro medio, fuera de clínicos, cardiólogos, internistas, nutriólogos, nutricionistas, precisamente los epidemiólogos se encargaron de ver que no hay estudios basados en la evidencia de que con dosis bajas, ojo muchachos, con dosis bajas de estatinas se disminuía la mortalidad. Entonces, en las guías de Colombia, este grupo se eliminó. Entonces, no existen sino estos dos. Y es correcto, es práctico. Porque son los mismos medicamentos, lo único es que se utilizaría menos dosis. O sea, dosis de 20 miligramos de lovastatina, en realidad no estamos impactando a ese paciente. Si van a dar lovastatina, tiene que dar los 40 miligramos. En realidad, téngalo muy en cuenta, porque tendría que tomar por la noche. Las estatinas se deben dar preferiblemente por la noche. Aunque estas últimas, que son de alta potencia, a cualquier hora son buenas, pero es preferible que siempre la den en la noche, porque los nutricionistas y los nutriólogos dicen, en el día comemos todas las grasas y en la noche se depositan las arterias. Entonces, por eso se ha recomendado que las estatinas se tomen en la noche. Pero les insisto en que si van a utilizar las de alta potencia, rosuvastatina o atorvastatina, utilicen a la dosis adecuada, o la lovastatina, que ya entra y se queda en el post. Son las tres que tenemos en el post. Las otras en realidad no están. Ya les dije cuáles son los efectos secundarios, el por qué en los mayores de 35 años no hay estudios concluyentes, no vamos a comentar más de esto. Bueno, en prevención primaria ya les dije cómo llegamos con esos pacientes que le hacemos la clasificación del riesgo, multiplicamos por 0,75 y si es mayor de 10, lógicamente necesita estatina. Grupo grande, importante. ¿Qué sucedió en la prevención primaria en los Estados Unidos? A la semana de haber servido la TP4 salió en el New England Journal de epidemiólogos que decían que 20 millones de norteamericanos tenían que tomar las estatinas que antes no las estaban tomando. Miren qué cosa tan importante. ¿Quiénes se pusieron muy contentos con esta nueva clasificación del riesgo? Las aseguradoras. ¿Por qué? Porque van a aumentar muchas más personas. Y lógicamente las casas comerciales. Casas comerciales que producen estatinas. Las otras casas comerciales que producían no estatinas y son las que están apropiadas con estos nuevos conceptos. ¿Qué pasa con los triglicéridos? Algunos de ustedes ya me han preguntado, bueno, si el problema es el LDL nomás, entonces ¿qué pasa con los triglicéridos? Los triglicéridos en este momento entran como factor de riesgo si son mayores a 500. Ojo muchachos, miren este cambio tan grande. ¿Y por qué? Porque se ha visto
que los triglicéridos solo con factor de riesgo no han sido aceptados, y ustedes lo ven, ¿cierto? Sino el LDL. Pero cuando ustedes encuentren unos triglicéridos igual o mayores a 500, siempre piensen en causas secundarias de aumento de los lípidos. Y entre esas causas secundarias, ¿cuáles están? La dieta, muchachos. Dejen de desprestigiar los medicamentos. En general, las fallas terapéuticas en el mundo, la primera causa siempre es del paciente, de que el paciente no sigue o las dosis que nosotros le recomendamos, y eso sí que se ha estudiado ya en enfermedades crónicas, en el área vascular, o porque no sigue los estilos de vida en el caso concreto de los problemas de lípidos. Entonces tenga muy en cuenta eso. En segundo lugar, medicamentos. Hay muchos medicamentos conocidos, diuréticos y los betabloqueadores. Aumentan en algo, no es que sea muy grande, pero sí hay otros medicamentos que sí aumentan los lípidos. La ciclosporina, el paciente trasplantado, los esteroides, la amiodarona. Ojo con los derivados del ácido retinoico, que está muy de moda, tomándolo los muchachos. No es infrecuente, muchachos que lo toman por su cuenta, o muchas veces el reumatólogo lo formula sin controles adecuados, con daño hepático o con lípidos supremamente aumentados, 1500 de triglicéridos, me ha tocado ver 500 de colesterol. Entonces tenga muy en cuenta, o cualquiera de estos otros factores. Enfermedades, lógicamente la obstrucción biliar, síndrome nefrótico, pero tenga muy en cuenta es el hipotiroidismo. Mujer joven, menstruando, que les consulte y le encuentren un perfil lipídico aumentado, antes de comenzar el medicamento, pídale un TSH. La tercera parte de ellas tienen hipotiroidismo. Le controlan el hipotiroidismo y se normalizan los lípidos. Entonces tengan muy en cuenta esos factores. Entonces vuelvo a repetir el concepto. Los triglicéridos, ¿cuándo entran? Cuando son igual o mayores a 500. Ahora, ¿cuál es el riesgo mayor de eso? La pancreatitis. La pancreatitis. Son personas que si toman trago, están muy expuestas a la pancreatitis. Y lógicamente, junto con los triglicéridos, que habitualmente tienen el LDL aumentado también, y otros factores de riesgo, cigarrillo, aumento de peso, inactividad física, lógicamente controlarlos. Siempre que encuentren ustedes triglicéridos altos, apúntenle primero a controlar los triglicéridos. Si las estatinas tienen algún efecto no tan grande con los triglicéridos, entonces primero apúntenle a controlar los triglicéridos y después sí a la LDL y después a los triglicéridos. Si definitivamente es un paciente de riesgo alto, un paciente infartado ya, mejoraron los triglicéridos, el LDL y los triglicéridos siguen altos, ya tendrían que agregarle a la estatina un fibrato, sabiendo que los estudios no son tan concluyentes, pero dándole el beneficio a ese paciente si esos triglicéridos están por encima de 500. Solamente en esos casos justifican darle los dos medicamentos. Si dan los dos medicamentos, tengan en cuenta 5 consideraciones importantes. ¿Cuáles son? Nunca den la estatina y el fibrato al mismo tiempo. Den el fibrato al mediodía y la estatina por la noche. Segundo, no den las dosis toples, digamos 80 miligramos, ¿cierto? De una estatina, de una atorvastatina o 40 miligramos de una rosuvastatina y 3 tabletas de un gengibrosilo, que es el que está en el post. Si no, entonces bajen las dosis de los dos. Tercero, si el paciente es un diabético y tiene una neuropatía periférica, no den la combinación porque le van a aumentar la neuropatía. Cuarto, si el paciente es polimedicado, y la mayoría de los pacientes polimedicados son pacientes ya de edad avanzada, porque tienen varias comorbilidades, tienen más riesgo de hacer interacciones y de aumentar la miopatía o la retromiolisis. Entonces tengan muy en cuenta en ese paciente. Y por último, hay algo que no se sabe el por qué. Si un paciente de estos se va a una cirugía, por ejemplo, si es un hombre, a una cirugía de próstata, una mujer, un problema de una mastectomía o una histerectomía, o sea, una cirugía mayor de 1 hora, no le den por los 3 meses siguientes de la cirugía la combinación, porque no se sabe por qué aumenta el riesgo de una rhabdomiolisis. Entonces son 5 consideraciones que tienen que tener en cuenta.
en estos pacientes, para utilizar los dos. Este grupo de expertos encontró en la literatura que los pacientes ya que están en diálisis, pegados de máquina, y aunque le den una estatina, no les protege el riesgo vascular. Entonces no se justifica que se lo den. Entonces generalmente están tomando muchos medicamentos, uno menos, pues es una ventaja. Lo mismo los pacientes que están en falla cardíaca, sobre todo los pacientes en falla cardíaca muy avanzada, 2 o 4 en la clasificación de Nueva York. Aunque le den una estatina, ya no les protege el riesgo cardiovascular. O sea, estos dos grupos de pacientes con estas dos patologías no se benefician de tomar estatinas. Bueno, ya lo otro importante es la seguridad. Se ha visto a través del tiempo de que los efectos secundarios son mínimos en realidad con las estatinas, menos del 10% de los pacientes. Los pacientes que hacen dolores musculares, ustedes siempre deben vigilarlo. El paciente que está con dolores musculares y está tomando una estatina, generalmente dosis mayores, no la suspendan del todo, bájenle por lo menos el 50%. Si estaba tomando 40, denle 20 miligramos. Si estaba tomando 80, denle 40. Y observenlo más o menos en un mes o mes y medio. Si el paciente, muchos de estos pacientes se mejoran con eso. Si el paciente sigue con los dolores y ustedes quieren estar pacientes de riesgo, porque fíjense que le estamos protegiendo que haga un nuevo infarto o un reinfarto, entonces lo que pueden ayudarse es con las transaminasas. Si las transaminasas son 3 veces el valor normal, pues lógicamente mejor que la suspendan. O ustedes pueden pedir una CPK. La CPK total les da una evidencia más clara. Es una prueba que no está en todas partes, pero para que tengan ustedes como criterios muy claros de cómo manejar estos pacientes. Muy bien, recuerden ustedes que las estatinas no se recomiendan en las embarazadas. Entonces, ¿qué sucede con los nuevos medicamentos, con los otros medicamentos? Los otros medicamentos, ya dijimos, no hay estudios que demuestren que bajen la mortalidad, a excepción de la ezetimibe, que es muy reciente, hace 8 días apenas salió en New England en el IPRO. Se había dado un informe preliminar en noviembre del año pasado. Tuve la oportunidad de estar precisamente en el American Heart en Chicago, donde se presentó este estudio. O sea, queda como opción el ezetimibe. El ezetimibe es un medicamento que tiene un mecanismo de acción completamente distinto, no se absorbe y es una resina de intercambio. Entonces la ventaja que tiene es que al no absorberse no produce efectos sistémicos. O sea, es una ventaja muy grande. ¿Cuál es el inconveniente? Que no está en el POX. Entonces hay que hacerlo por CTC. Entonces queda el omega 3, quedan los fibratos, el grupo grande de los fibratos, queda la colesteramina que está en el POX. De pacientes que son intolerantes a las estatinas, usted en el POX le pueden dar una colesteramina. El problema de la colesteramina es que viene en sobres y tiene que dar 4 o 6 gramos diarios, 4 o 6 gramos sobres diarios, y eso produce mucha constipación, el paciente no los tolera, pero es una opción que queda en el POX. Queda todas las otras cantidades de cosas de los fitofibratos, precisamente, que había en el comercio 2, precisamente, pues no se sabe si sirve. Hay un yogur que precisamente que está en el comercio, que se dice que sirve, pero no hay estudios que demuestren que sí. Pero a eso los pacientes toman que el zumo del cogollo, del mandarino, del guayabo, en este momento el yacón, la chía. Bueno, ojalá tengamos estudios futuros y nos demuestren que estos productos nos pueden ayudar. Yo lo que hago con mis pacientes es que le digo, sígalo tomando, pero no me abandone el tratamiento con las tableticas de todos los días. Esto es importante. Bueno, yo creo que esto es la parte importante que queríamos comentar. Precisamente, como conclusión podemos decir, recuerden que el riesgo cardiovascular se mide hoy en día con la LDL. Esa LDL lo que tenemos que evitar es la oxidación. Si nos tratamos adecuadamente, no solamente paramos la aterosclerosis, sino que podemos revertirla. Hay reversión de placa con estudios hoy en día muy concretos y ya que es inclusive basados en evidencia. Siempre, y no son negociables, los cambios en los estilos de vida. Son fundamentales. Y no se dejen echar el cuento de que los medicamentos son malos. Falla terapéutica, consideren primero si el paciente tiene una buena adherencia, entonces lo que recomendamos. Tercero, las estatinas es el mejor medicamento a usar hasta que aparezcan nuevos estudios. Las no estatinas, usted las utiliza en caso de que tenga dificultades con las estatinas,
o como vimos ya en casos de muy alto riesgo, donde definitivamente la estatina no ha alcanzado a hacerle el efecto adecuado o cuando tienen intolerancia. Y tengamos muy claro que hoy en día, más que una meta, como veníamos trabajando anteriormente, es precisamente un porcentaje que bajamos. Sin embargo, los cardiólogos siguen insistiendo que la mejor prevención, porque los estudios eso sí lo han demostrado, para que una placa se estabilice, precisamente tener el LV por debajo de 100 y ojalá en el que ya se infartó por debajo de 70. Tengan muy en cuenta eso. Lo mismo los neurólogos que les decían, cuando las etapas hasta el estadio 4, la idea es que el LV esté por debajo de 100 o 70 si ya el paciente tiene varios factores de riesgo. Muy bien, oímos comentarios, inquietudes que tengan al respecto. Sí, es correcto. Hay una pregunta que dice que si el paciente diabético se sigue considerando como de riesgo cardiovascular alto. Sí, es muy importante considerarlo como tal, porque el diabético tiene un endotelio de muy mala calidad. Por eso el paciente diabético, cuando se infarta, fíjense que habitualmente tiene un compromiso de varios vasos. Y habitualmente no es suficiente con ponerle un stent, sino que hay que hacer la vascularización ya completa. Ahora, hay muchos diabéticos en los cuales usted tiene que, el paciente diabético que ya se infartó, usted tiene que dar una estatina de alta potencia, tiene que tratar de rebajar los niveles que tienen por lo menos un 50%. Pero, si ese diabético no tiene un problema todavía cardiovascular, mire a ver qué otros factores de riesgo tiene, inclusive aplique el Framingham y lógicamente entonces ya le va a decir qué tanta potencia con la estatina tiene que manejar. Esto es importante. Pero yo diría que, para que nos grabemos, todo paciente diabético es mejor considerarlo como de riesgo alto. De pronto hay una inquietud acá con relación a los beta bloqueadores y los diuréticos. Se ha encontrado que lógicamente son metabólicamente activos desde el punto de vista de los lípidos. En realidad sí alteran en alguna medida el nivel de lípidos, pero no tanto como para considerar que sea una contraindicación. Hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, un paciente de alto riesgo que ya se infartó, tenemos el riesgo, se le puso 1, 2 y tenemos el riesgo de que los lípidos no están dentro de las metas que quisiéramos, entonces si está tomando los lípidos beta bloqueadores, podemos utilizar beta bloqueadores de última generación o si necesitamos diuréticos, un diurético no tiacídico. En ese caso pues quedan las otras opciones, una indapamida o precisamente una espirolactona en caso de que sea necesario. Ahora, otra pregunta es, ¿en qué paciente está indicado ese ezetimibe? Entonces estarían indicados en dos casos muy concretos. Primero, en el paciente que se hace intolerante a la estatina. Fíjense ustedes, si el paciente definitivamente le bajaron la dosis, el paciente sigue con mialgia, miraron transaminasa o CPK y están aumentadas, definitivamente suspendan la estatina. El paciente, hay grupos familiares que son muy sensibles precisamente a esto, y se sabe que los judíos, por ejemplo, no toleran las estatinas, pero en nuestro medio encontramos poblaciones familiares que efectivamente no las toleran. Entonces es un riesgo darle una estatina. Ahora, esto tiene un efecto de clase, se llama, o sea, si usted le cambia una por otra, lo más seguro es que va a seguir con el problema, corre el riesgo que haga una fibrinolisis o haga una radiolisis y el paciente haga una insuficiencia renal y se muera. Tiene el riesgo usted de sufrir una demanda. Entonces es preferible no correr el riesgo con la estatina. Entonces le quedan dos posibilidades. En el post, la colesteramina. La colesteramina no se ha demostrado que disminuya la morbimortalidad, partan de eso, pero baja el colesterol, el LDL. Puede subir los triglicéridos, tiene ese uno de los inconvenientes de la colesteramina. Y ya les dije, tiene muchos efectos secundarios por la constipación que produce, entonces la mayoría de los pacientes no la toman por mucho tiempo.
Entonces le queda la opción es de la ezetimibe, que ya demostró que además de bajar el colesterol, no produce cáncer y que sí disminuye la curva de mortalidad. No es tanto como la estatina, pero lógicamente lo disminuye, entonces nos queda esta opción. Entonces, estos serían los dos grupos que justificarían darla. Cada día en el comercio encuentran ustedes muchos medicamentos, la mayoría de las estatinas están asociadas con ezetimibe, pero también se consigue la ezetimibe sola con una presentación comercial independiente. No tiene copias, no tiene genéricos hasta el momento. Dice, ¿hay efecto colateral superior al ciprofibrato? Bueno, de pronto sí recalcar que si asociamos las estatinas más los fibratos, el riesgo de mialgias y radiomiolisis y insuficiencia renal y muerte puede ser mayor. Por eso es que hay que tener mucho cuidado al juntar los dos. Ahora, si un paciente le estaba tolerando la estatina y le agregan el fibrato y precisamente tiene mialgias, pues lógicamente retirar el fibrato, ¿cierto? Ahora, la pregunta es, la mayoría de los casos de muerte que hubo y que fueron sonados en todo el mundo, fueron dados por ejemplo, por el gengibrocilo. Pero en Colombia, ¿cuántos años llevamos utilizando gengibrocilo? Y en realidad, pues, hubo unos casos de radiomiolisis en el país, pero no fueron grandes. Y ha sido muchísimas las personas, los colombianos, que en los últimos 10 años han tomado gengibrocilo y no se ha descrito como un problema grande. En realidad, pues, en el mundo ya no se utilizan gengibrocilo, se utilizan los de segunda generación, los de tercera generación con el ciprofibrato. Pero por la molécula de fibrato siempre hay el riesgo precisamente de la mialgia, o sea que tienen que tenerlo muy en cuenta en ese sentido. Entonces la otra indicación es ¿cuándo omega 3? Se ha demostrado que el omega 3 sirve para bajar triglicéridos. Ahora, fíjense que el omega 3, entonces tenemos dos opciones terapéuticas. La una son los suplementos de omega 3, que tienen concentraciones muy bajas de omega 3. Entonces el paciente tiene que tomar 4 o 6 prepas diarias. ¿Para qué? Para que usted impacte la disminución de triglicéridos, tiene que dar como preventivo 1 gramo diario, o tiene que dar como terapéutico 2 gramos diarios. Entonces, fíjense que en los suplementos de alimentos tienen concentraciones muy bajas, además no tienen todos los requisitos básicos de la farmacología en las plantas, ¿cierto? Solamente en Colombia hay un medicamento comercial con omega 3 que vienen en unas cápsulas de 1 gramo, para que lo tengan en cuenta. O sea, la única indicación sería cuando el paciente no tolere fibratos, ¿cierto? Y el omega 3 lógicamente le ayuda. O usted le dieron los fibratos a las dosis adecuadas, no se controlaron los triglicéridos, entonces le quieren ayudar con un omega 3. Esa es la idea. Pero el omega 3 ustedes lo pueden conseguir en los peces de aguas profundas. El atún, el salmón, que ya no es tan caro en nuestro medio, pues, lógicamente. Es bueno que lo tengan en cuenta. Hay una pregunta que ahí dice, según lo anterior, según el riesgo se da o no se da estatina, pero hay unos valores de LDL que se deben alcanzar. ¿Y cuáles serían? Sí, en realidad no hay estudios que demuestren que bajándolo de 160 a 130 eso impacta. Fíjense que tener en cuenta, lo que se ha demostrado es que el paciente ya enfermo, indudablemente la placa para que se estabilice o se reduzca, tiene que estar por debajo de 100 o 70. Ahora, ¿qué es lo que se encontró? Que de acuerdo a la cifra en el paciente, de acuerdo al riesgo del paciente, bajar un porcentaje significativo, que debe ser un 50% para pacientes ya con daño de órgano blanco, o el otro grupo por lo menos entre un 30 y 40%. Esa es la idea. Y no contentarse uno con dar dosis bajas, 10 miligramos o 20 miligramos, una lovastatina, una atorvastatina, en un paciente que tiene riesgo, porque eso no lo va a proteger. O sea que tenemos que dar dosis adecuadas. Con eso yo creo que contestaría esa inquietud. Ahora,
¿Qué estatina tiene menos riesgo de ocasionar arteriolisis? No se ha encontrado. La que menos riesgo tiene serían las menos potentes, ¿cierto? Pero entonces, como ya dijimos, que tenemos que dar las dosis adecuadas, al dar, en ese caso, digamos, en el post, uno diría la lovastatina. Pero recuerden que ya con 20 miligramos no estamos protegiendo al paciente, tenemos que darle 40 miligramos, y puede que con 40 miligramos ya esté ese riesgo. Y recuerden ese concepto, porque todas pueden dar, porque tienen un efecto de clase. Si un paciente a ustedes le estaban dando atorvastatina o rosuvastatina, le hicieron las mialgias, y le bajaron la dosis y le sigue dando las mialgias, aunque le pasan a la lovastatina, le van a seguir las mialgias. Entonces por eso hay que quitarla. Es algo parecido a lo que vemos en el hipertenso con inhibidores seca. Si le hizo con captopril tos, si aunque usted le cambie enalapril o cualquier ramipril o alguno de nosotros, le va a seguir la tos porque es un efecto de clase, ténganlo muy en cuenta. Pero aquí sí vale la pena tener en cuenta es que la dosis es un factor de riesgo importante. Bueno, hay una inquietud y dice, bueno, los cardiólogos siguen insistiendo en que el paciente ya con enfermedad de órgano blanco debe tener un LDL por debajo de 100 o 70, pero hay pacientes que llegan a dosis tope del medicamento y no alcanzan esas metas. Entonces, en ese paciente, antes de considerar falla terapéutica, siempre, muchachos, ver si el paciente ya está llevando la dieta, si está haciendo ejercicio, si no está fumando, si no está tomando licor. Y en ese caso, pues ya entraría a adicionarle alguna de las otras que decíamos, algunos de los otros medicamentos no estatinas. En este caso, la estatina, la L-citinib, juega un papel importantísimo en estos pacientes, tal como se presenta ahí. Son los casos en los cuales precisamente le damos a la atorvastatina, a la rosuvastatina, lo adicionamos con estatinib. Y hay presentaciones comerciales que lo tienen las dos juntas, o sea, el paciente no tiene que estar tomando más tabletas en el día. Lo malo es que no está en el post, lo ven ustedes que lo manejamos los internistas y los cardiólogos por CTC. Muy bien, creo que hemos contestado las inquietudes que hay. Agradecemos a todos ustedes por estar atentos. Los invitamos a que entren a la página del ministerio, donde dice guías, ahí ustedes los encuentran, la pueden bajar directamente, y los que trabajan acá en Antioquia, Sabia, precisamente tiene una adaptación ya de estas guías, tanto a las guías del ministerio como a las guías del ATP4, y están precisamente, van a salir de una manera muy prácticas, que ustedes utilicen a la mano porque son prácticamente de bolsillo. Ok, muchas gracias a todos.